Vamos a ver. ¿Por qué necesitamos una nueva teoría de la inteligencia? ¿No tenemos ya suficiente? Pues no, porque, como os decía en la presentación, lo que hemos recibido es una psicología de la hamburguesa hecha con muy buen material. De manera que cada uno de esos ingredientes son fantásticos. Pero nosotros tenemos que ver y cómo organizamos todo esto. De manera que la conferencia se podría haber llamado Más allá de la psicología de la hamburguesa. Pero resulta un poco equívoca y por eso le doy un título, digamos, más académico. Inteligencia ejecutiva y educación. ¿Qué es lo que caracteriza a la, digamos, nueva psicología de la inteligencia? Que considera que la función principal de la inteligencia no es conocer, no es sentir, es dirigir la conducta. Y para dirigir la conducta necesita conocer, necesita gestionar las emociones, porque las emociones nos ayudan a organizar las metas, porque nos movilizan hacia la acción, pero lo que integra todo lo que hace el cerebro es la acción. Decía una persona que tanto Joaquín como yo admiramos mucho, Sperry, no hay que pensar que el estómago trabaja para el cerebro trabaja para el estómago, porque el cerebro de lo que se encarga es de organizar las actividades, las acciones para mantener la homeostasis primero y para, según se van ampliando, dada la inestable condición del ser humano, cada vez necesitamos más cosas y cada vez necesitamos adaptar nuestros comportamientos a entornos más complicados. De manera que el punto central es, de lo que se trata es de la acción. Y el cerebro es una máquina de tomar decisiones y de actuar. Y actuar es un fenómeno que se da distendido en el tiempo. Y es ahí donde las investigaciones del profesor Fuster nos introducen en el centro del centro, en el núcleo del cogollo. La acción es importante y la tensión temporal de la acción es, por lo tanto, un elemento absolutamente esencial. Bueno, voy a ponerles una cosa, seguramente lo conocerán, pero es para tomar parte, para que me sirva para iniciar la discusión. Esto es un experimento que diseñó Walter Mischel en Stanford, que se llama, de una manera coloquial, el test de las chucherías. Se lo ponemos a niños de 4 años. El test de las chucherías, él dijo que cuando quiso fondos para estudiar este test, le dijeron: pide usted financiación a una fábrica de caramelos, y luego, en vez de llamarlo test de las chucherías, tuvo que darle un nombre muy complicado: test de funciones cerebrales que permiten la demora de la recompensa, distinguiéndola en el tiempo hacia el futuro, una cosa así. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí el experimentador dice a los niños que tienen un caramelo, que tienen un pastel, que se le pueden comer, pero que si no se lo comen durante los 10 minutos que va a estar fuera, luego van a poder comerse ese y tener uno más de premio. Y esto es lo que pasa. Vamos a ver si pasa. ¿Y qué pasó con esto? Que los otros no se comen el pastel. El asunto interesante es que Walter Mischel siguió durante más de 30 años a niños que se habían sometido a este test, y sus resultados fueron corroborados con otro estudio famoso, el Dunedin Study, que hizo Terry Moffitt en Nueva Zelanda, siguiendo niños también cerca de 35 años. Y lo que encontraron es que el resultado en este test tan sumamente sencillo predecía mejor los resultados académicos de esos niños, su integración social, su integración laboral, su forma de relacionarse y su forma de tratar con conductas de riesgos,
que los test de cociente intelectual. Entonces se dieron cuenta de que ahí estábamos tratando con un tema que afectaba clarísimamente a la educación, que afectaba clarísimamente a la inteligencia y que, bueno, teníamos que ver cuáles eran, qué elementos eran. Lo que se caracterizaba es porque eran unas funciones de control, de autocontrol de la propia conciencia, de la propia conducta, de los propios pensamientos. Lo que he visto aquí es que todos los niños tenían deseo de conseguir el segundo pastel. Unos simplemente no lo han podido y han caído en la tentación. Que ya sabéis lo que decía Oscar Wilde, a lo único que no puedo resistir es a la tentación. Bueno, pues este niño a lo que no podía resistir era la tentación. Los otros han intentado poner en juego distintas estrategias. Una, que no les ha funcionado, es sentarse y mirar detenidamente, obsesivamente, el objeto de deseo. Y antes o después han caído en él. Y otros han puesto en práctica estrategias más interesantes. Si habéis visto el niño de las orejas, lo que quería era distraerse, no quería mirar. Y en otros estudios se tapan la cara. No quiero mirar. Y esos lo han conseguido. ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque lo que nos dicen es que si la esencia de la inteligencia es dirigir el comportamiento, nos encontramos con que el tema central de la inteligencia es ¿y cómo controlo yo el comportamiento? La conducta puede estar dirigida por el entorno, eso que decían los conductistas, por programas innatos. Esto es lo que Joaquín Fuster se ha referido al hablar, por ejemplo, de memoria filética. Son programas que se han ido seleccionando a lo largo de la educación, muchos de ellos programas emocionales, y que entonces nos sirven para interpretar el entorno y para producir output, es decir, el comportamiento, o por metas elegidas por el sujeto. Y aquí es donde se nos plantea la gran dificultad, la gran esperanza y el gran tema educativo, neurológico y psicológico. ¿Cómo podemos dirigir nuestro comportamiento por metas que elijamos nosotros? Bueno, evolutivamente hemos adquirido la capacidad de autogestionar. Yo prefiero la palabra autogestión a la palabra autocontrol o autodeterminación, porque gestionar significa que la estructura que vamos a tratar no es un dictador que dice esto se hace, sino que es más bien una instancia que negocia entre incitaciones diferentes, entre programas diferentes, entre valores diferentes. Joaquín Fuster y yo compartimos una admiración por Hayek, que es un premio Nobel de Economía. Y en un momento dado, Joaquín dice, bueno, la pugna que hay dentro del cerebro entre distintos proyectos es un poco parecido a un mercado de cógnitos. Dice, bueno, cada uno está pugnando a ver cuál se hace con el control de la conciencia. Y entonces, bueno, hay toda especie de pugna, de chalaneo, de trampas. Lo que aparece entonces, es también una palabra que utiliza Joaquín, aparece un broker. Un broker que se encarga un poco de ver a ver cómo se gestiona este mercado, a ver cómo organizamos este mercado. Bueno, el broker estaría dentro de las funciones ejecutivas, que hemos aprendido a gestionar, no a tener una función nueva, es todas las que teníamos más otra que se añade, que son las funciones ejecutivas. No, el asunto está en que hemos aprendido a gestionar de manera distinta las operaciones psicológicas básicas que compartimos con los animales superiores. Y que, por lo tanto, no es que estemos añadiendo cosas, estamos utilizando de distinta manera las funciones, las operaciones básicas con las que ya veníamos de fábrica, digamos. Eso no sé si Javier Tirapo le preocupa mucho una cosa con razón, sobre si hay varias funciones ejecutivas o es una sola función ejecutiva. Es decir, bueno, porque hemos llegado incluso a identificar 32 funciones ejecutivas. Bueno, eso es demasiado.
Joaquín señala 5, pero ¿son así o hay una función ejecutiva única? Bueno, lo que ocurre, yo creo, es que lo que hacen las funciones ejecutivas es transformar el resto de las operaciones. Es decir, la percepción, cuando busca para realizar un proyecto, se convierte en percepción ejecutiva. La atención, cuando se hace voluntaria, es decir, cuando en vez de estar arrastrada por el objeto atractivo, pone su atención en algo que a lo mejor no le interesa, pero que cree que debe fijarse en ello, entonces está transformando la atención en atención voluntaria, construida, aprendida, ya veremos. La motivación inmediata, bueno, pues se sustituye por motivaciones a largo plazo. Y eso necesita una gestión muy complicada. Ya veis como un niño le estaba recordando a su hermana que nos van a dar dos, porque necesitaban tener en la memoria del futuro, necesitaban tener presente el objetivo a largo plazo, porque si no, deja de ejercer su función atractiva. La emoción, bueno, intentamos que sea regulada por la razón. Entonces, si penetramos la emoción de razón, estamos dando un toque ejecutivo a todo el mundo emocional. La memoria. Bueno, aquí en la memoria tenemos ¿qué es el gran centro? El gran centro de la inteligencia es la memoria y lo que es capaz de hacer la memoria. Bueno, nosotros no solo podemos gestionar la memoria, sino nosotros podemos también construir la memoria para que nos proporcione aquellas cosas que se adecúan más a nuestros proyectos. Cada vez que aprendamos una cosa nueva, estamos ampliando nuestra capacidad operativa. Es como si dijéramos que introducimos una aplicación en un móvil. La potencia del móvil sigue siendo la misma. La operatividad del móvil cambia. ¿Por qué? Porque tiene nuevas aplicaciones. Entonces, al mismo tiempo, es una única energía, la del móvil, pero que podemos ir ampliando las capacidades operativas que tiene, y eso lo construimos mediante la educación. La acción, mantener la acción, es una función ejecutiva básica. Cuando los niños o los adolescentes o los adultos son incapaces de mantener la acción, entonces resulta que no pueden controlarla, porque no pueden mantener la continuidad de la acción. De las primeras pruebas que se hicieron cuando se detectaron las funciones ejecutivas es que personas con grandes daños en la corteza prefrontal eran incapaces de mantener una meta. Se les olvidaba enseguida, cambiaban, se dejaban guiar por los incentivos del momento. Fijaros que una cosa que en la escuela, que nos preocupa mucho, debemos también aplicar de las cosas de Joaquín Fuster. Cuando estamos hablando de niños con defectos de atención, con niños con déficit de atención o con impulsividad, una de las características que tienen es que no manejan el futuro. No tienen una idea clara del futuro. Y entonces es uno de los elementos que están interviniendo en esa especie de inconexión de su conducta. De manera que aquí es donde vemos, bueno, aquí ya tenemos dos modos de hacer todas las cosas. O las hacemos de una manera automática, sin saber cómo las hacemos, dirigidas o gestionadas por esa especie de enorme maquinaria no consciente que tenemos en nuestro cerebro, o intentamos dirigirlas hasta donde podemos. Vamos a ver, ¿cómo se transforma una percepción? Imaginaros que yo quiero realizar la caricatura de un personaje. Bueno, si veis, ahí está la fotografía, que es la fotografía de Winston Churchill. Bueno, eso es una percepción, digamos, automática. Efectivamente funcionan, como nos ha puesto Joaquín en las diapositivas, funciona una serie de reconocimientos automáticos que hace que reconozca a esa imagen como el retrato de Winston Churchill. Pero varios caricaturistas quieren hacer una caricatura. Entonces miran el retrato de la misma manera que lo miramos todos, pero con un proyecto en su cabeza.
tienen que seleccionar algunos rasgos especialmente significativos para sacarlos de contexto y entonces subrayarlos en la caricatura. Bueno, ya veis que no son siempre los mismos, o son de alguna manera. La percepción del artista ya es una percepción ejecutivamente dirigida. Entonces, cuando nosotros estamos intentando enseñar a mirar a nuestros chicos, a nuestros alumnos, lo que estamos es ayudándoles a que transformen una operación básica, que es la percepción, muy elemental, en una operación ejecutivamente dirigida. No, tú vas a buscar esto. Y vas a buscar cosas que a lo mejor no están claramente expuestas en el estímulo. Es decir, que vas a tener que hacer una tarea muy grande de seleccionar de toda la imagen que está representándote en tu retina. Tú tienes que empezar a abstraer aquellos aspectos que están de acuerdo con tu proyecto visual, con tu proyecto artístico. Por ejemplo, cuando aparecieron, quien empezó todo este lío fueron, como veremos luego, psicólogos soviéticos, que durante mucho tiempo no tenían posibilidad sus estudios de pasar a Occidente. Y una persona por la que yo tengo mucha simpatía, que es Jerome Brunner, ha sido uno de los grandes psicólogos del siglo XX, cuenta en sus memorias la sorpresa, el pasmo que produjo cuando estas figuras hechas en la Unión Soviética por Albert Jarbus llegaron a Occidente. Esto es con unas gafas que siguen los movimientos oculares. La fotografía es la misma, esa fotografía de un cuadro ruso muy clásico, es una persona que llega a una familia. Entonces lo que Jarbus vio es que según la petición que hiciéramos al sujeto de experimentación, de la información que tenía que sacar del cuadro, los movimientos oculares cambiaban de una manera muy llamativa. Por ejemplo, cuando era una visión libre, que es la primera de la derecha, no sabía muy bien a qué mirar, a dónde mirar, y entonces era una especie de screening completamente aleatorio. Bueno, a ver qué hay aquí. Si le preguntaban cuál era el nivel adquisitivo de esa familia, entonces el ojo se empezaba a fijar en cosas que desde su memoria pensaban que podía ser más representativas o más informativas de lo que le habían preguntado. Entonces se centra, por ejemplo, en los muebles. Como veis, donde están las zonas más tupidas es donde hay más movimientos oculares. Si preguntan lo que estaban haciendo, ya es un asunto mucho más general, porque no sabe, tiene que ver toda la escena. Pero fijaros, por ejemplo, en las edades. Las edades es muy específico. Sabe que no se puede fijar, por ejemplo, en el entorno, que no se puede fijar en el vestuario, que tiene que fijarse fundamentalmente en las caras y en la altura que están las caras. Entonces, centra ahí los movimientos oculares. Es decir, que lo que estamos viendo es que cuando estamos mirando una cosa, lo podemos hacer de una manera general, como la primera mirada, o de una manera controlada, dirigida, ejecutivamente dirigida. Tengo una meta, en este caso la meta me la han dado el investigador, y entonces yo tengo que reorganizar operaciones muy básicas para poder contestar a la demanda que me ha hecho el investigador. Por esta razón es por la que necesitamos un modelo dual de inteligencia. Ahí es la inteligencia generadora, la inteligencia que está captando información, elaborando información, relacionando información, guardando información en la memoria y que produce algunos outputs. Unos son conscientes y otros son puramente una acción. Imaginaros, estáis paseando por un bosque y de repente, antes de que percibáis una rama que va a rozar el ojo, cerráis el ojo. No os habéis dado cuenta de que había una rama. Vuestro cerebro sí se ha dado cuenta y ha producido una respuesta automática, refleja, que es que ha cerrado el ojo. De manera que ese sistema está trabajando continuamente fuera del nivel de nuestra conciencia. Y sin embargo, hay un piloto, como decía antes Joaquín, que se encarga un poco de... Él no sabe cómo funciona lo de abajo.
Él no es un mecánico. A duras penas estamos intentando, sobre todo los expertos, están intentando ver qué es lo que hay en esa sala de máquinas. Bueno, lo que hace la inteligencia ejecutiva es que guía de alguna manera con la información que hay abajo, porque además en este dibujo no está, pero en la formación ahí están también, digamos, los radares. De manera que la información de qué pasa con el mar también está en el piso de abajo. Bueno, entonces ahí tenemos el tipo de inteligencia que yo creo que nos podía organizar muchísima información y que tiene una aplicación clarísima para la educación y que, bueno, se divide en que hay una parte que se encarga, digamos, del trabajo oscuro, y aparece ahí un cambio que Joaquín ha tratado en su último libro y que es un tema muy complicado sobre el que él y yo hemos discutido mucho. Seguro que él tiene razón, pero vamos, que en eso hemos discutido. Que es que lo que comunica el piso de abajo con el piso de arriba es que una parte de la información que se maneja en el piso de abajo se transforma en experiencia consciente y sube al piso de arriba. Y es a partir de esa pequeña franja de experiencia consciente como el piloto intenta dirigir la máquina. Y lo intenta dirigir como puede. Si está bien educado, va a tener más posibilidades de manejar la máquina, y si no ha desarrollado sus funciones ejecutivas o las tiene alteradas por alguna patología, la máquina va a funcionar a su aire porque no va a estar sometida al control del timonel. De manera que tenemos esas dos niveles de la inteligencia. El modelo, que a mí me gusta llamar generador, porque es de ahí de donde nos viene todo, y el nivel ejecutivo, que intenta que al piso de abajo se le ocurran las ocurrencias que a mí me interesan. Mira, yo durante 5 años estuve llevando una sección en La Vanguardia. Todos los viernes a las 10 de la mañana me ponía a escribir el artículo sin saber sobre qué iba a escribir. Pero sabía que a las 12 estaría el artículo escrito. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues desde ahí arriba, que era la situación delante de mi ordenador, le decía al piso de abajo, ¿y de qué escribo? Y esperaba, porque no podía hacer otra cosa, nada más que esperar a ver qué se le ocurría al piso de abajo como tema del artículo. Y entonces empezaban a subir como burbujitas. ¿Por qué no hablas de la crisis de Cataluña? No, por Dios, ya estaba establecido. ¿Por qué no hablas de lo mal que está la educación? No, tampoco. ¿Por qué no hablas del pacto? No, ni lo menciones ya del todo, nada. Pero de repente aparecía pues una cosa más interesante. ¿Por qué no escribes sobre por qué el niño no se ha comido el pastel? Ah, mira, eso ya es más interesante. Muy bien. Título: ¿por qué el niño no se come el pastel? Y, pues otra vez esperar. Otra vez esperar, ya de una manera un poco peculiar, que es buscando en la memoria. Bueno, buscar en la memoria es un proceso absolutamente prodigioso. Absolutamente prodigioso. Vamos a ver, para que distingáis los dos aspectos de qué es lo que hace el piso de abajo y qué es lo que hace del piso de arriba. A ver, contestar una pregunta en voz baja para que no armemos follón. ¿Habéis estado en el planeta Marte? No, muy bien. ¿Susana, has estado en el planeta Marte? No. Bueno, esto se hace bastante rápidamente, es decir, en contestar se tarda unos 200 milisegundos, más o menos. Bueno, la pregunta importante viene ahora. ¿Has hecho algo para saber que no has estado en el planeta Marte? Aunque intentemos racionalizar y decir, sí, he intentado ver si tenía algún recuerdo. No, a esa rapidez no te ha dado tiempo a hacer nada. Has hecho una pregunta a tu memoria y tu memoria ha dicho, no hemos estado. Claro, cuando queremos que un ordenador haga esto, tenemos que darle, primero, una relación de todos los sitios donde hemos estado. Segundo, introducimos planeta Marte. Hacemos una operación de matching, que eso hace fantásticamente,
y resulta está o no está. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Pues no lo sé, pero el hecho de que podamos dar una orden al cerebro de acuérdate de algo o proporcióname algo que necesito para la tarea en la que estoy, es un prodigio, es un prodigio. Eso es precisamente lo que los estudios sobre la corteza prefrontal empezaron a aclarar. Os podía poner muchísimas referencias de cómo se está configurando el sistema de inteligencia dual. Pero solo voy a citar algunos ejemplos. En primer lugar, el que es a mi juicio el psicólogo más genial del siglo XX, sin duda. Lo que pasa es que fue un psicólogo que murió a los 65 años y que no pudo realmente culminar su tarea, que es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dijo una cosa absolutamente fascinante. Cuando el niño adquiere las operaciones mentales, las adquiere dos veces. Una de una manera automática y otra de una manera controlada una vez que ha aprendido el lenguaje. Entonces, las funciones psicológicas superiores son fruto, como ha dicho Fuster, de la evolución y en cada caso concreto de la educación que permite que un niño aprenda en un plazo, por ejemplo, de 10 años, habilidades que la humanidad ha tardado 200.000 años en funcionar, en organizar, como son el lenguaje, como son las funciones de autocontrol, como son las funciones de gestión emocional o como son las funciones necesarias para vivir en sociedades expandidas. Y eso el niño en 10 años lo internaliza, sí. Y eso es literalmente prodigioso. El segundo es Alexander Luria, que en unas circunstancias muy dramáticas, porque estaba sometido a la censura soviética, empezó a trabajar sobre una arquitectura del cerebro en el que los lóbulos ejecutivos tenían muchísima importancia. En tercer lugar, a Joaquín Fuster, que dio más sistemática científica a las investigaciones sobre los lóbulos frontales. Luria, a mí me parece que era un neurólogo genial, pero todavía le faltaban aparatos técnicos para precisar de una manera más total en lo que estaba haciendo, pero era una personalidad absolutamente genial y sus estudios sobre el lenguaje como función ejecutiva, que por eso invité a Nacho Montero para que nos hablara de ello, fueron absolutamente deslumbrantes. Después he mencionado, entre muchos se podía haber elegido, a Tim Challis, porque hay una teoría de la inteligencia, una teoría dual de la inteligencia, con una mezcla de conocimientos muy curiosos, porque vienen desde la neurología, pero aprovecha todo lo que tiene que ver de las ciencias de la computación. Y porque ha hecho un concepto que tiene mucho que ver con el concepto de piloto, que está al mando del asunto, y también con el concepto de atención voluntaria que va a tratar Charo Rueda, que era el sistema supervisor. Hay un sistema supervisor que nos permite resolver un problemón como ha mostrado Joaquín en su último libro, Cerebro y Libertad. Que claro, es muy bonito decir hay un piloto que dirige lo de abajo. Pero si lo miramos con lupa, dentro de la cabeza de ese piloto tiene que haber otro piloto que dirige su propio barquito. Y dentro de ese otro piloto es el problema del hombrecillo, el problema del homúnculo, que es casi todo lo que estábamos diciendo acerca de la voluntad, toma estas decisiones. Al final, cuando lo mirábamos con lupa, decíamos, esto es una especie como de idolatría, porque estamos creando un concepto que le vamos a tener que prorrogar hasta el infinito. El hombrecillo tiene otro hombrecillo dentro que toma decisiones, el otro toma decisiones, el otro toma decisiones. Es decir, no nos explicaba nada
por el engaño de una metáfora. La metáfora es clara, su contenido es completamente confuso. Eso ya veremos cómo lo podemos resolver. Y Merritt Donald, por una razón muy curiosa. Merritt Donald es un antropólogo que está especializado en arqueología de la inteligencia, es decir, de cómo ha ido surgiendo la inteligencia. Y él considera que la inteligencia humana aparece en el momento en que de una inteligencia modular aparece la posibilidad de transferir conocimientos de un módulo a otro. Aparece la capacidad de gestionar, por ejemplo, la propia memoria. Entonces tiene una frase que a mí me parece, bueno, un eslogan muy bonito. El ser humano aprendió a gestionar la memoria desde la memoria. Y al gestionar la memoria empezó a poderla utilizar para anticipar el futuro. De manera que he mencionado estos 5 precursores de la inteligencia dual porque creo que cada uno de ellos ha subrayado un aspecto. Una de las últimas formulaciones, la obra de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, el último libro que es Pensar lento, pensar rápido, que viene a decir del sistema 1, que sería el piso de abajo, el sistema 2, que serían las funciones ejecutivas. Bueno, entonces la educación tiene 2 objetivos. Uno, fortalecer las funciones ejecutivas y otro, construir la inteligencia generadora, que es construir la propia memoria. La educación es construcción de la memoria. Memoria que es semántica y procedimental, todo lo que queráis, pero ¿qué es memoria? Cuando Rafa Nadal juega al tenis, está jugando desde su memoria muscular, que ha conseguido organizar a través de entrenamiento. El entrenamiento es construcción de la memoria muscular, igual que el entrenamiento en matemáticas forma parte de la construcción de una memoria de matemática. Y este es el esquema, digamos, básico, con que os llevaréis en la cabeza este esquema. Yo creo que es, por lo menos, un proyecto de trabajo lo suficientemente complejo para todas vuestras vidas. Tenemos los 2 pisos. Abajo está la inteligencia generadora o computacional, que va a su aire, que tiene sistemas cognitivos, que tiene sistemas motores, que tiene sistemas afectivos, que va trabajando a su manera por debajo del nivel de la conciencia. Es decir, una de las cosas que ha colaborado a este modelo es que la neurología y la psicología han recuperado el concepto de inconsciente, pero no al estilo freudiano, sino por eso hablamos del nuevo inconsciente o del inconsciente cognitivo o del inconsciente neuronal. Gran parte de lo que hacemos no sabemos cómo lo hacemos. Son programas automáticos que son muy eficaces, que permiten actuar en paralelo y por eso son muy rápidos, que no son muy de fiar y por eso tienen que estar sometidos al control y a la inspección y a la supervisión de ese sistema superior, que es el sistema que se ha instaurado en los lóbulos frontales y que lo que hace es estar, bueno, gestionando lo que viene de otro tipo de fuentes, que puede suscitar, que puede energía, y que esa energía es una energía limitada. Y que cuando decimos que los controladores aéreos tienen que descansar cada poco tiempo, es porque tienen que recargar las pilas de la atención voluntaria. En cambio, la atención involuntaria, como todas las funciones que operan desde el piso de abajo, gasta muy poca energía. No tenemos ninguna dificultad en seguir con gran interés una película que nos está llamando la atención. Bueno, eso va de sí. ¿Qué ocurre? Que cuando de repente la inteligencia ejecutiva pierde su control con algunas de las funciones de abajo, entonces el asunto se desbarata y aparecen
en todo lugar, en todas las ocasiones, disfunciones o patologías ejecutivas. Yo me eduqué en la psiquiatría francesa. La psiquiatría francesa tuvo un personaje muy interesante, cuyos libros yo heredé de mi abuelo, y por lo tanto fueron mi lectura casi de adolescente, pero que tuvo la mala suerte de ser coetáneo de Freud. Y Freud acababa con todo lo que crecía a su alrededor. Era una especie de machacatú. Este era Pierre Janet. Pierre Janet le interesó mucho una función que él llamaba psicastenia. Sin saber dominar muy bien su sistema nervioso. Pero el niño, que es genial, aprende a obedecer órdenes de fuera. Eso que nos parece tan sencillo, obedecer órdenes, es de una complejidad realmente notable. Porque el niño empieza a controlar su propio sistema nervioso obedeciendo. Y a partir de los 4 o 5 años da un salto de gigante, de esas operaciones que hace que son de ovación y vuelta al ruedo. Ya he aprendido a obedecer órdenes, ahora me voy a dar órdenes yo. ¿Y eso qué significa la palabra autonomía? La palabra autonomía, yo me doy órdenes. Y esa es una estructura psicológica que necesitamos que el niño desarrolle. Y que puede desarrollarla o no desarrollarla, o puede desarrollarla bien o puede no desarrollarla bien, o puede desarrollarla en ciertos aspectos y menos en otros aspectos, porque, bueno, como es algo adjetivo a cada una de las funciones, a cada uno de los temas o a cada una de las motivaciones, pues entonces en unas las puede desarrollar de una forma mejor que otra. De manera que tenemos ya ahí un punto absolutamente central de la educación. Tenemos que ayudar al niño a que desarrolle sus funciones ejecutivas. ¿Desde cuándo? Bueno, durante mucho tiempo se ha pensado que las funciones ejecutivas, como estaban radicadas en el lóbulo frontal, que es el que tarda más tiempo en madurar y cuya maduración tarda más tiempo, no podíamos pedir peras al olmo. No, si los lóbulos frontales acaban por madurar a los 20 o 21 años, hasta esa edad los niños están fuera de control. Ahí tengo que poner serias objeciones al asunto. Una objeción que lo comentaba el otro día con Goldberg, con Joaquín Fuster, sobre un colega suyo que conoce muy bien, que es Ekanor Goldberg, que dice una cosa como de paso que a mí me gustaría investigar. Dices, esto sí es verdad. Sí es verdad que el cerebro, los lóbulos frontales maduran lentamente. Ya, pero nos hemos podido meter en una especie de bucle descendente. Como no fortalecemos los lóbulos frontales porque queremos que maduran a su aire, mirad, uno de los problemas que dejó Piaget a la psicología es que Piaget pensaba que la maduración psicológica era independiente de la educación, que seguía sus pasos y que no era posible acelerar. Eso nos ha metido en un lío espantoso, porque no es verdad. Las operaciones se pueden acelerar. ¿Con qué? Con la educación. De manera que si yo entreno una determinada operación, puedo hacer que maduren las estructuras neuronales que van a desarrollar esa operación. Así, sin limitación, no, con muchísimas limitaciones, pero por lo menos tenemos un margen de acción. Y Goldberg decía
A lo mejor el hecho de que estemos dando por sentado de que no se pueden pedir demasiado a las funciones ejecutivas de los adolescentes, nos está haciendo que no eduquemos sus funciones ejecutivas y que, por lo tanto, estemos retrasando la maduración de los lóbulos frontales de los adolescentes. Con lo cual, es posible que tengamos que invertir el ciclo. Bueno, ya veis que estamos en temas de gran envergadura. Bueno, pero el asunto es que este modelo nos permite una cosa con que todo el mundo ha soñado, que es ampliar la inteligencia. Bueno, hay mucho vendedor de crecepelo por ahí vendiendo métodos para ampliar la inteligencia. No os fiéis. No os fiéis, nos hemos metido en un lío con la industria del brain power y todas estas cosas, con muchos asuntos contradictorios, pero con mucha cautela. Pero sí hay un procedimiento por el que podemos considerar que ampliamos tanto el sistema ejecutivo, que sí ya lo hemos dejado, o sea, por entrenamiento. Charles Rueda ha demostrado cómo podemos entrenar la atención voluntaria, cómo podemos entrenar el control del esfuerzo o el esfuerzo duro. Pero yo creo que hay otro campo enormemente interesante. ¿Cómo podemos rediseñar la inteligencia generadora? Bueno, las acciones que tenemos que hacer supervisadas desde arriba gastan mucha atención y, por tanto, tenemos un campo muy limitado. Pero ¿qué pasa cuando una operación que empezamos a hacer de una manera ejecutiva con gasto de energía la automatizamos? ¿Qué pasa al piso de abajo? Pasa al piso de abajo y se convierte en estructura operativa automática que no gasta energía. Entonces, donde está el gran truco de la educación es que tenemos que integrar en el piso de abajo sistemas automáticos muy potentes, muy poderosos, muy flexibles, muy inteligentes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Mediante el entrenamiento. ¿Y el entrenamiento, cuál es el paso neurológico? Que crea hábitos neuronales. Y el concepto de hábito es un concepto central en educación, es un concepto central en neurología y amplía nuestras posibilidades de funcionar, igual que cuando estamos introduciendo aplicaciones en un móvil. El móvil es el mismo, pero ahora hace más cosas. Había una frase que la gente no se la toma en serio, de un gran filósofo y un gran matemático, Whitehead, que decía: la civilización ha aumentado en la misma proporción en que ha aumentado las cosas que podía hacer sin pensar, de manera automática. Y entonces todo lo que estamos haciendo es, ahora hacemos más número de cosas de una manera automática. Y al hacerlo así, estamos literalmente ampliando la capacidad operativa de la inteligencia de ese niño, o de ese adolescente, o de ese adulto. Y eso nos permite organizar muchos temas, muchas informaciones. A mí me interesa mucho estudiar cómo se han producido las grandes invenciones matemáticas. Hombre, cuando se lo preguntas a una persona que no esté muy metida en esto, te dice: mira, las matemáticas son una función de razonamiento puro, que lo que trata es ir de unas premisas a una conclusión, y por lo tanto los descubrimientos matemáticos se han hecho por la aplicación de lógicas muy potentes a los procesos de razonamiento. Así empezaron los sistemas de inteligencia artificial. Cuando yo era joven, se pensó, cuando Newell y Simon presentan su primer programa de resolución de conflictos, estaban convencidos de que esto es razón. Si introducimos sistemas de lógica muy potentes, resolvemos todos los problemas. Y se dieron cuenta que no, aquello se estancó, hubo el invierno de la inteligencia artificial, porque eso no funcionaba. Funcionaban muy poquitas cosas. La inteligencia hace cosas notabilísimas, como reconocer una cara, sea cual sea la expresión que tenga y el peinado que tenga y el maquillaje que tenga. No, pero esa misma cara, eso es un ordenador
ha tardado 2 décadas en aprender a hacerlo. Y nosotros lo hacemos, desde el nacimiento, de manera que de lo que estamos hablando es que ahora sí podemos empezar a ampliar cosas que antes no podíamos hacer. Y vuelvo a los descubrimientos matemáticos. Uno de los grandes matemáticos franceses fue Henri Poincaré. Fue posiblemente, se suele decir de él, que fue el último matemático que sabía todas las matemáticas. Cosa que ahora un gran matemático sabe el 10% de las matemáticas, si las sabe. Él no, él dominaba todas las matemáticas. Y él cuenta, en sus memorias, que estaba trabajando en la resolución de un problema muy complicado de ecuaciones cuadráticas y estaba harto de las ecuaciones, de las cuadráticas y de las matemáticas. Y que decidió tomarse un descanso. Y que se fue a visitar unas exploraciones arqueológicas que había cerca de su domicilio. Y estuvo varios días. Y cuenta, bueno, un día, al subir al autobús, aparecieron en el piso de arriba la solución de las ecuaciones cuadráticas. Y dice, bueno, cuando dejé de pensar en esto, no sabía la solución. No he vuelto a pensar en ella. Y ahora conozco la solución. ¿Quién lo ha pensado? Bueno, ahora ya lo sabemos, ahora sí lo sabemos, lo ha pensado la inteligencia no consciente, que es muy lista y que ha podido automatizar programas de altísima complejidad matemática, también matemática. Y eso le funcionó a Poincaré. Lo único que dijo, y dedicó un libro entero a analizarlo, es, sí, las ocurrencias vienen de abajo, pero hay que someterlas a control crítico desde arriba. Y dice, pues ya tengo cuáles son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, digamos, en términos generales, van a fijar las metas, van a movilizar a todo el piso de abajo y van a evaluar los resultados que me propone el piso de abajo. Bueno, eso en realidad es lo del sistema supervisorio en general. Pero lo que tenemos ahí es que cuando lo organizamos así, estamos viendo posibilidades muy claras de dónde deberíamos centrar la educación. Y saber que estamos moviéndonos exactamente en 2 campos distintos y saber que desde abajo podemos ayudar a crear una memoria generadora de ocurrencias literarias, de ocurrencias matemáticas, de buenas emociones, de malas emociones. Esto es lo que tradicionalmente había consistido la educación profunda. Ninguno de mi generación fue sometido a una educación en valores. El concepto de valor es un concepto muy tardío y muy sospechoso. Viene de una escuela filosófica alemana, la filosofía de los valores, que prácticamente ha desaparecido. Seguimos utilizándolo porque no es útil. Entonces, es que nosotros no recibíamos ningún tipo de educación moral, sí, pero no a través de valores que son conceptos, a través de virtudes que son hábitos operativos. Y que, por lo tanto, se estaban estableciendo abajo y facilitaban el comportamiento. Y facilitaban el buen comportamiento. Y si era un vicio, el mal comportamiento. De manera que ya ves cómo es un modelo que lo podemos utilizar inmediatamente. Por eso, esta tarde y mañana por la mañana vais a ver cómo estamos llevando a la escuela de una manera todavía, digamos, esbozada, pero que nos va a indicar que nos está abriendo realmente un campo importantísimo en la educación. Lo único que pasa, ahora para terminar, quería mencionar un comentario que hace Walter Mischel, el test de las chucherías, que quiso completar el test viendo a ver cómo los niños tenían capacidad para evaluar racionalmente las opciones. Lo hizo con niños de 6 años. Entonces la pregunta que hacía es, mira, tienes 2 posibilidades. Puedes comerte ahora una chocolatina o dentro de 10 minutos puedes tomarte 2 chocolatinas. Y la pregunta era muy interesante porque decía, ¿qué hará un niño inteligente? El niño, después de pensar, decía, esperará a las 2 chocolatinas. Y luego preguntaba, ¿y qué vas a hacer tú? Coger esta.
Bueno, ese es el problema en el que estamos y ese es el problema que esperamos poder aclarar mejor y saber exactamente todo eso, cómo funciona. Muchísimas gracias.